Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Hace algunos días mi hija me invitó con sus amigos y aquí un vecino a explorar una montaña. Ya habíamos ido en alguna ocasión y ahora me estaba pues invitando a llegar hasta la parte donde ella había llegado, que es un lugar que se llama el Paso de las Bicicletas y luego después de ese paso de las bicicletas hay una cueva y ahí dentro de la cueva cruzas hasta la otra parte de ahí de la montaña. Y entonces me invita y le digo, no, yo no voy a llegar hasta allá. Y y me dice ella, papá, la vida es un riesgo, hombre. Y bueno, lo dice jugando, pero a la vez en serio. Y total, me animé y me lancé con ellos. Y ya cuando andábamos allá, híjole, ya no sabía ni cómo hacerle porque sí le tengo un poco de miedo a las alturas. Pero bueno, al final de cuentas, les cuento que llegamos hasta la parte esa del paso de las bicicletas y andaba yo por ahí. Pero bueno, logré finalmente vencer el miedo. Pasamos por ese lugar, anduvimos por la cueva, llegamos a la otra parte de la montaña y ahí anduvimos. Sin embargo, hay quienes estas emociones les gusta vivirlas constantemente, ¿no? O sea, hay gente que le gusta explorar de esta manera en las mañanas, las montañas y bueno. Podemos pensar en los alpinistas que, bueno, esos cuates sí están todavía con mayor, hacen ejecuciones tremendas, ¿verdad? Y podemos recordar esa película hace poquito donde el alpinista sube una montaña bastante alta, no como esta que subimos, sino mucho más alta. Y bueno, este personaje lo sube no solamente, nosotros lo subimos como tipo en trail, o sea, caminando, ahí subiendo. Pero los alpinistas pues ya es otra cosa porque van sujetos a cuerdas y todo ese tipo de cosas que son riesgos altos, ¿verdad? Pero esta película nos mostraba uno que todavía lo hacía todavía más riesgoso, en donde no se sostenía de nada de cuerdas. Y bueno, esta pasión de veras que es asombrosa. Todos nos quedamos cuando vimos esa película, ustedes la pueden ver por ahí. Verdaderamente nos asombra ver la manera en la que estas personas tienen esa pasión por algo, esa pasión por subir de esa manera. Y esa pasión pues los lleva a tomar riesgos, ¿verdad? Y todos tenemos algún tipo de pasión que nos lleva a hacer ciertos riesgos en la vida. Recuerdo, ahorita quiero platicarles hablando de pasión y hablando de riesgos de un misionero. Este misionero estaba por allá trabajando en una sierra ya por Honduras, donde era algo peligroso por la gente que de pronto transitaba por ahí. Y en una ocasión, él estando ahí en su pequeña templecito ahí de la misión, él estaba predicando la palabra y de pronto llega un hombre, de esos hombres, pues muy tremendos, y llegó con un machete y con mucho ímpetu, y toda la gente pues ya conocía a esta persona y sabía que era pues un matón, una persona mala, y al verlo todo el mundo salió corriendo y este misionero se quedó ahí al frente. Y estando ahí al frente no se movió porque la persona dijo, no te me muevas. Y pues este misionero se quedó quieto con la Biblia, estaba predicando en ese momento en ese templecito y entonces con la Biblia abierta, el hombre llegó, lo enfrentó y agarró el machete, lo levantó y moviéndolo entre su cuello de un lado al otro, le dijo, predícame de ese libro, sin miedo. Y pues este misionero, pues obviamente con algo de miedo, empezó como quiera a predicar el evangelio. Y así mientras el hombre movía el machete entre su cuello, rozando su cuello, intimidando al misionero, el misionero le predicó la palabra, le predicó el evangelio. Un tremendo riesgo que hizo, pero con una pasión que lo hizo porque él amaba a Cristo. Y bueno, sigue amando a Cristo, este misionero todavía está con vida. Y cuenta la historia que este hombre escuchó el evangelio y después de escucharlo, él empezó a llorar, soltó el machete, se hincó y ahí mismo se rindió a los pies de Cristo. Después de algunos meses, él siguió creciendo en el evangelio y él fue una persona que era de los que eran la mano derecha
de este misionero y toda la obra que se realizaba ahí en ese lugar. Historias tremendas, ¿verdad? Y esta anécdota para mí, esta anécdota del misionero tiene mucho peso, porque este misionero era un tío mío, al cual le mando saludos, mi tío Pepe José Guzmán, y a su esposa Susana Guzmán, unos siervos fieles de Jesucristo. Y ellos obviamente tenían y tienen puesta su fe, su pasión por Cristo, y esto los hace actuar con valentía todavía hoy en día. Esta pasión de este misionero, esta pasión no era pues fanatismo, esta pasión de la que hablo, de la cual nos lleva a hacer cosas por amor a Cristo, no es fanatismo, es más bien una convicción. Es lo mismo que tuvieron en aquel momento los apóstoles de Cristo cuando recientemente habían sido delegados para llevar el mensaje de Jesucristo a todo lugar. Y bueno, pues veamos el texto base. El texto base está en Hechos 2:43. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente y dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Lo volveré a leer, dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ese profundo temor reverente que estuvo ahí en ese lugar es un profundo temor reverente que también está hoy en día en todos aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo. El profundo temor reverente que tenemos los cristianos no es miedo. Es un arrepentimiento y llenura del Espíritu de Dios que nos convence y nos lleva a la acción. Y bueno, veamos cómo los apóstoles expresaron esta pasión por Cristo en estos dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de Hechos. En el capítulo 2, ahí vemos cómo el Espíritu Santo llenó el lugar y empezaron a hablar en distintas lenguas. Y vemos también cómo los judíos devotos de todas las naciones que andaban ahí en Jerusalén se quedaron perplejos, es decir, asombrados al escuchar hablar en sus propias idiomas hablados, que los estaban hablando pues los creyentes que estaban en aquel lugar. No olvidemos que estas personas se reunían ahí en ese lugar porque venían a las fiestas de los judíos, pero estos judíos estaban en otros lugares, en otras naciones y hablaban otras lenguas. Entonces llegar ahí y ver por los que eran originarios de esa ciudad, ahí en Jerusalén, estar escuchando que estaban hablando en distintas lenguas, esto fue asombroso para ellos. Unos en este acto donde veían cómo había distintas lenguas hablando ahí, las personas estaban hablando en distintas lenguas, algunos vieron el poder de Dios en esto, dijeron: wow, se asombraron, ok, aquí está el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero otros vieron borrachos, ¿verdad? Y es inevitable al expresar esto darnos cuenta cómo dependiendo de cómo estemos en nuestra relación con Dios es como luego vamos a alcanzar a notar o a ver los grandes hechos que luego Dios hace entre nosotros. Pero bueno, eso fue en una ocasión, se dio en una ocasión ahí en ese momento, fue un momento muy clave. Pero bueno, ahora veamos cómo con todo y que hubo quienes se burlaron en esa ocasión, se burlaban, decían: ahora son borrachos. Pedro predicó al Cristo resucitado, continuó predicando para arrepentimiento de pecados y para que recibieran el regalo pues del Espíritu Santo. Y después de esta predicación, alrededor de 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. ¿Te puedes imaginar eso? Alrededor de una predicación después de este evento, 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. Los creyentes después de esto formaron una comunidad. Vivieron en amor fraternal y pues aprendieron de la palabra y practicaban la oración. Y es ahí donde precisamente sale el texto base que dice: es ahí donde un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Fue después de haber iniciado todo este esfuerzo de predicar el evangelio y donde se habían convertido un montón, cuando un profundo temor reverente vino sobre todos ellos.
Y pues ahí en el capítulo 4 nos damos cuenta cómo los milagros y la habilidad para hablar no son trofeos que se presumen por donde vamos, sino que son razones o herramientas para predicar con valentía del poder de Cristo. Entremos entonces en esta otra palabra, valentía, ¿verdad? Y ahí en Hechos 4 vemos cómo Pedro y Juan fueron muy valientes y hablaron frente a personas muy importantes. Esas personas quedaron asombrados por la manera en la que hablaban, porque estos apóstoles eran personas comunes, sin ninguna preparación en las Escrituras. Y esto nos enseña que no debemos despreciar cuando alguien no tiene algún título teológico y por eso no, entonces él no va a hablarme bien de la palabra de Dios. No, porque entendemos muy bien que aquí claramente en este pasaje, cómo es el Espíritu de Dios quien se mueve a través de las personas. Obvio, debe ser personas que tienen una pasión por Cristo y esa misma pasión los lleva a estudiar la palabra y entonces ahí es donde está este encuentro con Dios y esta manera de predicar con denuedo. Pero en fin, esto dejó en claro ese momento de cómo no eran personas comunes las que estaban hablando. Esto dejó en claro que no era poder humano, sino era poder divino basado en la fe en Cristo Jesús. Pero pues el objetivo de este poder no era presumirlo, como lo dijimos hace un momento, sino era usar como herramienta para que otros creyeran, era usar como herramienta esta predicación, para que otros creyeran. También bajo este poder tenemos que decir que por ahí en el texto vemos cómo se hicieron grandes milagros, grandes maravillas, que también no eran producto de la habilidad de estas personas, sino eran producto de la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Y bueno, esto pudo ser una oportunidad para que el ego de los apóstoles creciera, porque podían pasar de personas comunes a personas importantes, pero cuando el Espíritu Santo es el que domina, estas amenazas de ego se desvanecen. Y lo mismo debe de ocurrir por acá. Debemos de recordar que no somos nosotros, sino es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y su objetivo, pues era otro, era claro, no era un asunto de ego, sino era predicar el Evangelio, y así lo hicieron. Una cosa más, las personas importantes los detuvieron por un momento y les amenazaron para que no siguieran predicando de Cristo. Esos apóstoles, en lugar de recibir esta amenaza y echarse para atrás, tomaron esta amenaza como una palanca y oraron a Dios por valentía para seguir predicando el Evangelio. Y esto nos enseña que nada nos debe detener, sino por el contrario, debemos de armarnos de valor, porque no estamos solos para empezar, no somos nosotros quienes lo vamos a hacer, sino es el Espíritu de Dios a través de nosotros y pues debemos de hacerlo con valentía, que nada nos detenga. Veamos algunas aplicaciones en esto ya para terminar y bueno, una de las aplicaciones es que si hemos sido llamados por Cristo a seguirle, hagámoslo con pasión, convencidos, sabiendo que su Espíritu Santo está con nosotros. Prediquemos con denuedo, sabiendo que Él es el que nos capacita a poder compartir con su poder, no en nuestras fuerzas, sino con su poder. Recordemos también que lo que ocurra alrededor de ese servicio que ejerzamos no se trata de nosotros, sino de su poder. No nos colguemos trofeos por lo bien que exponemos la palabra o por los milagros en donde Dios nos permita participar, sino seamos prudentes y reconozcamos que todo poder viene de Él. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana y pues pongamos en marcha estas ideas aquí que nos deja esta reflexión. Hagámoslo con valentía, vivamos con pasión por Cristo y hagámoslo con valentía. Dios les guarde.